y ahora le das clic allí. Ahora sí, ya tengo yo el control, Muy bien. Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de importancia de la lubricación en la gestión de activos de la serie de seminarios, de cursos que vamos a impartir durante 4 semanas consecutivas como parte de la alianza que hemos desarrollado esta vez con Móvil en Perú. La serie de seminarios que nos siguen la semana que entra, el martes 26 de mayo, el martes 2 de junio, el martes 9 de junio y el martes 16 de junio, están enfocados justamente con el mismo tema de cómo la lubricación implica confiabilidad y ayuda para que ustedes hagan mejor su trabajo. Por favor, a las 10 de la mañana, tiempo de Perú, tiempo de México, tiempo de Colombia, 11 de la mañana, tiempo de Chile, tiempo de Bolivia, 12 del día, tiempo de Argentina, tiempo de Brasil y de Uruguay. Aquí estaremos esperándolos para participar con ustedes, compartir lo que tenemos que ver con la parte de la implementación de prácticas correctas de la excelencia en lubricación y análisis de lubricante para que ustedes tengan un feliz regreso a operaciones, una vida de la máquina más confiable y que ustedes también tengan capacidades y competencias mejores para desempeñar mejor su trabajo. 10 de la mañana es este mismo enlace con el que entraron el día de hoy y los siguientes días el mismo enlace será. Para sus compañeros, para la gente nueva que quiere ingresar en esta serie de seminarios, de webinars de Móvil con Noria, lo que tendrán que hacer es acceder a la página de registro para que les asignen directamente su número de participación. Bueno, vamos a iniciar directamente con lo que tiene que ver con prácticas y recomendaciones de lubricación para el reinicio de operaciones. Estamos en una época complicada, estamos en una época de aprendizaje. Seguramente no sabemos cómo viene el arranque y cómo vienen las situaciones posteriores a esta etapa de contingencia en la que nos encontramos. No sabemos cómo va a ser, pero esto ya tiene nombre, le llamamos la nueva realidad. ¿Cómo será la nueva realidad? No sabemos. En realidad estamos con mucha ilusión de que las cosas regresen a lo más cercano a una vida cotidiana normal. Sabemos que tendremos muchas restricciones y aprenderemos. Este es un parteaguas importante en lo que tiene que ver con nuestras vidas. Bueno, aprovechemos y aprendamos. ¿De qué tratamos en el contexto de lo que son las prácticas y recomendaciones de lubricación para el reinicio de operaciones? Yo creo que todo mundo ha visto en algún momento de su vida ese gráfico que representa la famosa tina de la curva de baño, la tina de la bañera que le llamamos. ¿Sí? Voy a mostrarles algo directamente aquí en mi tableta para que ustedes y yo podamos más o menos entender un poco de a lo que me estoy refiriendo. Bueno, en la vida real nosotros tenemos nuestras máquinas trabajando en tiempo y acá tenemos probabilidad de falla. ¿Qué significa la tina de la curva de baño? Bueno, esta es una curva que va más o menos así. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si los que entienden esta curva se imaginan que van a comprar el día de mañana un automóvil nuevo y ese automóvil nuevo, ustedes llegan con el vendedor y el vendedor les dice, mire señor, usted tiene que entender que las cosas de la confiabilidad pues no son tan como quisiéramos. Los primeros 5,000 kilómetros de vida del auto, ¿sí? Usted va a tener una tasa de fallos alta. El motor le va a fallar, a lo mejor tiene que traerlo para que lo reparemos, a lo mejor los sistemas electrónicos no funcionan, de repente no le va a subir el cristal o las luces se van a apagar. Pero pasado esos 5,000 kilómetros, usted va a tener una vida tranquila, ¿verdad? Aquí la tasa de fallas va a ser menor y luego, al final de la vida del automóvil, bueno, vamos a tener una segunda etapa, más o menos como la que tuvimos al principio, donde el auto pues, le va a empezar a tener fallos y le va a empezar a pedir algunas reparaciones. ¿Quién de ustedes, digo, en su sano juicio, compraría ese automóvil? Sinceramente no, ¿verdad? Lo que nosotros queremos en la vida real es que esta tasa de fallos del principio sea baja, 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 baja
Y luego entendemos que con el paso del tiempo, bueno, puede ser que la curva vaya incrementando por el envejecimiento de las piezas, de las partes de desgaste que tenemos en la máquina. Bueno, entonces, ¿por qué es que en la vida real esto nos ocurre? Bueno, esta etapa en la que marcamos aquí, justamente, esta etapa es la etapa de mortalidad infantil. La curva de la bañera no es una curva, son 3 curvas juntas. Es la que nos representa cómo tenemos algunas máquinas que pueden fallar en la etapa de mortalidad infantil, algunas máquinas que pueden fallar en la tasa de falla constante que le llamamos o aleatoria, y algunas fallan por envejecimiento, quiere decir por la edad, pero no significa que una máquina tenga por qué comportarse así. Desafortunadamente en la vida real esto a veces ocurre. Y esto ocurre en el arranque de la máquina, esto ocurre cuando ponemos a funcionar una máquina en condiciones incorrectas, cuando no la conservamos bien, cuando no comisionamos bien la máquina y cuando no la ponemos a funcionar de manera adecuada. Aquí está el dominio del mantenimiento de precisión. Aquí está el dominio del concepto del commissioning y del arranque. Bueno, señores, en este momento nosotros nos vamos a encontrar aquí. Esta es la zona en la que vamos a regresar a trabajar nosotros. Tenemos máquinas paradas, tenemos máquinas que estuvieron detenidas, no sabemos cómo se detuvieron, si se detuvieron correctamente o no, no sabemos si las máquinas fueron bien, digamos, hibernadas o no, y podemos llegar a tener este tipo de problemas. Todo el mundo que ha trabajado en el arranque de una planta o en la puesta en marcha de una planta nueva, recordará que los arranques son bien complejos, pero no son complejos justamente porque se nos olvida tratar adecuadamente las cosas bien. Cuando nosotros arrancamos una máquina tenemos que fijarnos perfectamente en los principios básicos del mantenimiento de precisión, fijación, lubricación, alineación y balanceo. Estos 4 elementos son fundamentales para que la vida de los componentes llegue a perder esta curva. Tenemos que aplanar la curva de la mortalidad infantil y volverla en una curva de probabilidad de falla baja. Esto lo vamos a lograr con nuestras prácticas correctas de fijación, alineación, balanceo y, por supuesto, las prácticas y recomendaciones de lubricación para el inicio de las operaciones. Bueno, vamos entonces a iniciar con el contexto de lo que es el seminario. ¿Qué tenemos en el día a día? Acuérdense que mantenimiento es un concepto de gestión de riesgo. Todo lo que hagamos en mantenimiento va a estar hecho para disminuir nuestros riesgos. Entonces, cuando paramos una máquina, ¿cuál es el riesgo al que nos podemos enfrentar? Bueno, pues agua, humedad, la corrosión que se presenta por estos 2 elementos, la contaminación con partículas, en lugares donde tenemos climas muy fríos, el congelamiento, la sobrelubricación por sistemas que se quedaron encendidos, el daño por animales, ahí ratones, gatos, animales que se meten en los sistemas eléctricos, animales que rompen o roen los cables, y por supuesto vandalismo, alguien que se haya introducido en las instalaciones de la planta, se haya robado alguna parte, o en algunas ocasiones un poco de canibalismo que conocemos en la parte de mantenimiento, que tomamos piezas para colocarlas en otras diferentes. Pues entendiendo cuáles son nuestros riesgos, nosotros tenemos que trabajar con una estrategia que nos ayude a que esos riesgos sean minimizados. Entonces, la minimización del riesgo es la tarea que vamos a emprender nosotros para cuidar esta conservación. Me voy a detener un poco aquí y me voy a ir 2 meses y medio atrás, 70 días atrás, que es el tiempo que tenemos en la mayoría de las plantas detenidos. ¿Qué debimos hacer en ese momento? Sabemos que la contingencia, bueno, alguien dice que nos tomó desprevenidos, ¿verdad? Pues la verdad es que no tuvimos la precaución de tomar acciones cuando vimos que esto empezaba. ¿Cuándo inició el tema de Wuhan en las noticias? Noviembre, diciembre. Ahí esperábamos y nos informaban que había una posible pandemia por llegar, pero la vimos lejos y vimos cómo se empezó a contagiar China y después Corea y después Irán y después Italia y después toda Europa. Y
Nos esperamos y no tomamos ninguna acción. ¿Pudimos haber planeado un periodo de hibernación? ¿Pudimos haber previsto que la planta se iba a detener? Probablemente sí, pero nos dejamos llegar la pandemia y entonces las cosas probablemente se hicieron un poquito precipitadas. Ok, ¿cómo pudimos haber preparado las máquinas para la hibernación? Bueno, aquí hay una lista de elementos que hay que tomar en cuenta si en algunas ocasiones ustedes tienen que volver a hacer esto, o bueno, algunas aplicaciones industriales como ingenios azucareros que tienen una zona de zafra y una zona del año en la que no trabajan, bueno, tienen que considerar un concepto como este. Hay que proteger los rodamientos, hay que proteger el espacio superior. Voy a aprovechar para mostrarles algo aquí en la pantalla. El espacio superior de las máquinas es más o menos así. Vamos a dibujar muy sencillo un tanque de aceite donde tengamos lubricante. ¿Sí? Esto tiene aceite hasta aquí. Y la parte de arriba que estamos viendo, esta tiene aire. Bueno, a esta parte superior le llamamos el espacio superior. El entendimiento claro de esto nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. El aire y el aceite, cuando están juntos en el tanque, llegan a un equilibrio. ¿A qué me refiero con el equilibrio? Quiere decir, si este aire tiene 1000 partes por millón y el aceite tiene 300 partes por millón, ¿qué va a pasar? Bueno, que estas 1000 partes por millón del aire se van a pasar al aceite hasta que ambos llegan a un equilibrio. Entonces, el equilibrio que voy a tener aquí va a ser 600 partes por millón en el aire y 600 partes por millón en el aceite. Estoy haciendo una aproximación, por supuesto. Si llega más aire mojado, húmedo, entonces esto va a seguir incrementando. Y la humedad del aceite va a seguir creciendo conforme el ingreso del aire húmedo viene con 1000 partes por millón. Va a llegar un punto en el que estemos los dos elementos en equilibrio y tengamos 1000 partes por millón en el aceite y 1000 partes por millón en el agua. En ese momento entramos en equilibrio. Entonces, si yo administro correctamente lo que se llama el espacio superior, estoy en la posibilidad de evitar que mi lubricante se humedezca o que se ensucie, que ingresen partículas en el mismo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. El sistema de refrigeración tenemos que protegerlo, tenemos que verificar que el sistema de enfriamiento se quede en buenas condiciones, que quede presurizado, que quede listo para seguir operando. Tenemos que cuidar la rotación del equipo. Tenemos que darle vuelta a esos motores, especialmente cuando los tenemos en lugares donde hay un poco de vibración. Si no giramos las máquinas, esos rodamientos se van a dañar. Tuvimos hace unos días una charla con respecto a la parte de la importancia de la lubricación de los rodamientos. Bueno, ahí hablábamos justamente de todos los cuidados que hay que tener para preservar las máquinas en su momento de almacenarlos, al montarlos y, por supuesto, en la operación. Hay que despresurizar los sistemas, hay que quitar todas las líneas de aire comprimido, hay que despresurizar los sistemas hidráulicos para evitar después un riesgo. Hay que verificar que los filtros se queden también despresurizados, hay que verificar en qué condiciones están, tomar registro y nota de cuántas horas de operación tiene ese filtro. Yo necesito saber si ese filtro está en el inicio de su vida, en la mitad de su vida o al final de su vida, porque cuando yo vaya a reiniciar la operación, voy a tomar decisiones. Un paro de maquinaria como el que tuvimos ahora es más o menos similar a cuando tenemos un paro programado, en que cuando vamos a reiniciar operaciones, aprovecharemos para hacer algunas sustituciones o cambios de filtros o de aceites o de algunas otras cosas que generalmente no tendríamos oportunidad de hacer cuando la máquina está operando. Y sobre todo pensando que no vamos a querer un paro muy próximo al que ya tuvimos en este momento. Entonces, es el momento de tomar precauciones y habría que registrar
¿Cuál es la vida que tiene mi lubricante? ¿Cuál es la vida que tiene mi filtro? ¿Cuál es la condición en la que se encuentran los filtros? Si ustedes tienen filtros desecantes, cierren los tapones, porque tienen tapones, por supuesto, uno tiene que abrir una cierta cantidad de tapones para permitir solamente ingresar el aire de lo que requiere el sistema para no sobreutilizar el filtro y gastarlo de una manera incongruente. Entonces, verificar, tapar esos respiradores, hay que utilizar o colocarle a la máquina protectores de corrosión, inhibidores de corrosión, para que la humedad no tenga entrada en nuestro sistema. Es una de las formas de proteger el espacio superior. Y tenemos que colocar un poco de grasa en el exterior de los sellos para que esa grasa permita mantenerlos lubricados y que impida el paso de contaminación o el paso de humedad o incluso el resquebrajamiento de los sellos. Esas son características que tiene un plan de hibernación de la maquinaria. Hay otras cosas que se tienen que hacer en la maquinaria que está en almacenes, en la maquinaria que está en el área de reparaciones o simplemente esperando para ser instalada. Hay que trabajar adecuadamente en un programa completo de hibernación. Muy bien, entonces tenemos en nuestra planta riesgos implícitos. Estos riesgos van a estar en función del contexto operacional de cada una de las plantas de ustedes. Algunas están en lugares muy húmedos, algunas están en lugares muy polvosos, algunas están expuestas a productos químicos, a vapores, a líquidos, que en las plantas alimenticias, por supuesto, hay lavado, hay detergentes, hay ácidos, hay compuestos corrosivos que tenemos que considerar. Bueno, cada uno de ustedes tiene que identificar cuáles son los riesgos que tiene en su planta, cuáles son los elementos que pudieran afectar y entonces en consecuencia actuar. Por supuesto que no hay recetas generales, no hay una receta que aplique a todo. Tenemos que hacer las acciones específicas para nuestra planta. Si yo tengo una planta donde el nivel de humedad relativa en el aire es del 30%, pues no tengo para qué utilizar los filtros desecantes, pero parece que fuera una regla y por ahí alguien decide y a todas las máquinas les ponen filtros con desecante. Y eso obviamente lo que hace es nos lleva a un gasto que no es necesario, pero si yo tengo un ambiente polvoso, tengo que buscar un filtro que me proteja contra el polvo. Si tengo polvo y además humedad, entonces busco un filtro híbrido o busco alguna otra solución para tratar de proteger. Bueno, ya sé que tengo este clima, ya sé que tengo este contexto operacional, contra ese tengo que buscar cuáles son las acciones que voy a tomar para poder proteger y regresar a la máquina a funcionar en las mejores condiciones. Nosotros hemos dividido esta presentación en dos secciones. La primera que tiene que ver con cómo regresamos el equipo móvil a su operación y cómo regresamos equipo industrial. Sabemos que en muchas de las operaciones tenemos maquinaria móvil, en algunas otras solamente maquinaria industrial y en algunas tenemos la combinación de ambas. Bueno, son un poco diferentes las recomendaciones, por eso las separamos en este caso. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿cuáles son los riesgos que tengo? Fugas de combustible. Fugas de combustible por mangueras en el exterior, porque la manguera se agrietó, porque la manguera se aflojó, porque la conexión está mal. Fugas en el interior del motor que pudieran ser relacionadas. Mi bomba está apagada, entonces no tengo una posibilidad de falla de la bomba, pero sí tengo líneas y sí tengo inyectores. Alguno de los inyectores pudiera estar goteando. No será demasiado el combustible que gotee porque no tengo una bomba que esté impulsando, bombeando el combustible, pero de cualquier forma pudiera yo tener fugas de combustible al interior de la máquina se encuentra apagada, quiere decir el combustible no se va a quemar y ese combustible va a bajar por los cilindros y va a llegar y va a contaminar nuestro aceite está quieto, entonces es probable que ese combustible se quede en la parte superior del carro. Tengo la posibilidad de fugas de refrigerante. Mi sistema de refrigeración se quedó presurizado. Entonces, si yo tengo el sistema de refrigeración presurizado y el interior de mi cilindro no tiene presión, entonces la presión del sistema de refrigeración puede ingresar al motor si es que encuentra una fuga en un empaque, un sello o tiene algún poro en el cilindro del motor. Entonces, ese líquido va a ingresar al cilindro
y ese, dependiendo de dónde se encuentra el cilindro, ¿verdad? Si el cilindro está en la parte superior, entonces, y la fuga está debajo del cilindro, entonces ese líquido va a caer al aceite y como estamos en reposo, ese puede llegar a irse al fondo del tanque, al fondo del cárter. Si el cilindro está en la parte de abajo y la posición de la fuga está por encima del cilindro, entonces tendríamos el cilindro lleno o por lo menos con una cantidad importante del refrigerante. No se les olvide que los anillos no están expandidos, entonces de alguna forma puede haber un poco de paso de ese refrigerante hacia el cárter. Entonces ahí está la posibilidad. Tenemos posibilidades de condensación del aire alrededor dentro del motor que hubiera estado húmedo y nos diera un poco de humedad también. Esa humedad se condensa y se va a ir al fondo del cárter. Tenemos la posibilidad de fugas de combustible, como mencionábamos al principio, y también la posibilidad de que el tanque del combustible esté con condensados y que entonces tengamos que tener la precaución de purgar ese tanque de combustible para eliminar los condensados. Habrá que verificar el filtro separador de agua, habrá que verificar nuestros filtros de combustible para identificar su condición en la que puede encontrarse. Revisemos mangueras, todas las mangueras, conexiones, respiraciones de respiración, de refrigeración, todas las mangueras tienen que ser revisadas por cuarteadura, por, digamos, apriete, por sellos, todo lo que sea necesario para asegurarnos de que esa manguera va a estar en buenas condiciones. Las conexiones, verificar que estén sin fugas y que estén en condiciones correctas. Estos son los riesgos y las inspecciones que tenemos que hacer antes de arrancar o antes de operar ningún equipo móvil. De ahí nos pasamos entonces a la pregunta más común que he recibido en las últimas semanas. De verdad, diario recibo una pregunta como esta. ¿Qué voy a hacer con mi aceite? ¿Qué voy a hacer con el aceite del motor? ¿Lo cambio o lo dejo? No hay una respuesta única. Lo que yo voy a hacer es analizar un poco el contexto y en función de ello identificar cuál es el riesgo, cuánto vale la pena jugar ese riesgo y dónde no podría yo tomar una decisión para aceptar el riesgo. Entonces voy a dividir esto en dos. Aceites que han trabajado a la fecha del paro menos del 30% de uso y aceites que han trabajado más del 30%. Entonces, si yo tengo un aceite, vamos a suponer que tengo un cambio de aceite para que sea más fácil aritmética, ¿verdad? De 1000 horas y el aceite solamente ha trabajado 300 horas, bueno, o menos de 300 horas, entonces yo lo que voy a hacer es tomar una muestra del fondo del cárter. Con la muestra del fondo del cárter, ¿qué estoy tratando de identificar? Mi riesgo de combustible es muy bajo, ¿sí? Y la cantidad de combustible que puedo haber ingresado es muy pequeña, esa estaría en la parte de arriba, en el aceite de motor. Pero abajo lo que va a haber va a ser la evidencia de algún problema relacionado con agua o con glicol o con condensados. Eso me va a dar una idea. Si yo encuentro agua, si yo encuentro condensados, necesito mandar a hacer una prueba del aceite de motor. No voy a arrancar si encuentro una evidencia de contaminación o degradación de mi aceite. Acuérdense, si yo abro el tapón del cárter, ¿qué debería salir? Debería salir aceite, solo aceite. No debe salir partículas, no debe salir lodo, no debe salir agua, no debe salir glicol, no debe salir ningún elemento que no sea aceite. Si hay algo diferente, entonces quiere decir que hay una condición anormal. El aceite no puede trabajar. Y no solamente no puede trabajar, tendría que ver que ese aceite, más bien que ese motor sea inspeccionado para identificar de dónde, por dónde y por qué llegó ese contaminante. Entonces buscaremos identificar agua, sedimentos, glicol, partículas. Eso es lo que buscamos allí. Los motores con más de 30% de uso. Sinceramente creo que va a ser complicado. Incluso si sacamos todos los motores al mismo tiempo, ¿qué va a pasar cuando le toque el siguiente programa de servicio? Si todos los motores salieron al mismo tiempo y entraron al mismo tiempo, vamos a tener un problema
se nos van a aglomerar los motores en el servicio y no vamos a poder darles atención. Entonces, preferible, mejor esos aceites, hay que retirarlos, hay que cambiar los filtros y hay que ponerlos a funcionar. Si estamos hablando de demasiados litros, si ustedes quieren ahorrarse lo más posible en este momento, hagan análisis de aceite, esa es la otra alternativa. Pero para hacer análisis de aceite no van a poder hacer el análisis de aceite tomando la muestra con el motor apagado. Entonces, primero, tomen una muestra del fondo del cárter. Si esa muestra parece que tiene agua, refrigerante, sedimentos o partículas, cambien el aceite. Si no tiene sedimentos, ni agua, ni partículas, arranquen el motor y circulen el aceite. Una vez que lleguen a la temperatura de operación, tomen su muestra por el puerto de muestra instalado en el motor y entonces analicen. El aceite tiene que estar circulando caliente para que entonces la muestra sea representativa. Probablemente necesiten algunos buenos minutos del motor, no solamente operando en bajas revoluciones, sino acelerado, para que pueda llegar a su temperatura de operación rápidamente. Esas serían mis recomendaciones. No es una regla, por favor, no lo consideren una regla ni tampoco algo que esté basado en ciencia, está basado en el análisis de los riesgos y en el sentido común de cuál puede ser nuestra posibilidad de tener una condición anormal que nos pueda costar en la vida de los motores. ¿Qué hacemos con hidráulicos? ¿Qué hacemos con transmisiones? ¿Qué hacemos con mandos finales? Bueno, ahí los riesgos, ¿cuáles son? Ahí tenemos los riesgos de, por supuesto, condensación en sistemas hidráulicos, en transmisiones, en diferenciales, en todos puede haberse quedado aire, y si ese aire estaba húmedo con los cambios de temperatura y con el ingreso de aire del medio ambiente, podemos tener un problema de condensación. Podemos tener, dependiendo de la aplicación, la contaminación con refrigerante, igual que en el motor, que pudiera ingresar a nuestro depósito. Podemos tener mezcla de lubricantes, también dependiendo de la configuración. Si yo tengo una transmisión pegada con un sistema de mandos finales o de un sistema de hidrostático, probablemente alguno de los fluidos pueda pasar al otro lado. Entonces tenemos que pensar en esos riesgos y cómo esos riesgos pueden ser identificados. Entonces, para ello, las acciones que vamos a tomar, nuevamente, una muestra del fondo con el mismo principio, ¿verdad? Todo lo que sea más pesado que el aceite se va a ir al fondo. Ahí vamos a poder incluso tomar en cajas de engranes, en mandos finales, en transmisiones, vamos a poder incluso ver algo de partículas porque tienes 70 días del aceite en reposo. Seguramente todas las partículas, grandes, medianas y algunas pequeñas, van a ir a sentarse en el fondo del cárter. Entonces, esa inspección es fundamental. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar, por supuesto, contaminación y partículas. Si lo que encontramos son partículas sólidas, hagamos la filtración, pongamos nuestro filtro de riñón, hagamos esa diálisis como la conocemos para retirar la mayoría de las partículas. Si tienen sistemas de secado de aceite, aplíquenlos también para asegurar que tenemos un aceite en las mejores condiciones posibles. En este arranque tenemos que tener un aceite limpio, seco y fresco. Esa es la condición de arranque ideal para que nuestra máquina no tenga ningún riesgo. En el caso de que tengamos una contaminación o que no podamos ejercer la función de la filtración y la purificación de nuestro lubricante, entonces mi recomendación sería que cambien ese aceite para evitar que ese riesgo vaya a tener impacto en la confiabilidad de su máquina. Ahora, pasemos a la parte industrial. En los equipos de tipo industrial tenemos que hacer inspecciones, bueno, también en los automotrices, inspecciones durante el tiempo que la máquina estuvo parada. Eso es algo que, bueno, no estaba en los protocolos, no estaba en nuestra guía. Esta parte viene incluida dentro de lo que es el diseño de esa estrategia de hibernación, que no solamente es prepararse para pasar el invierno. Recuerden cómo hacen los osos, ¿verdad? Ellos van y colectan toda su comida primero y después se preparan para que durante el tiempo del invierno lo puedan soportar tranquilamente. Allí, en el caso de las máquinas, tenemos que prepararnos correctamente, pero además hay que inspeccionarlas. Hay máquinas que se quedaron funcionando,
La mayoría de las plantas se quedan funcionando los sistemas contra incendios, se quedan funcionando los sistemas de generación de energía o los sistemas de emergencia de generación de energía. Se quedan funcionando algunas bombas de agua, hay equipo que se queda trabajando. Bueno, ese equipo tiene que ser inspeccionado durante el tiempo de paro porque está operando. También hay equipo que no está funcionando, pero pudimos haber dejado los sistemas de lubricación encendidos o a lo mejor apagados. Imagínense que la máquina está operando y apagamos el sistema de lubricación automático, o la máquina está apagada y dejamos el sistema de lubricación encendido. Eso hay que verificarlo. El inspector tiene que verificar que lo que tiene que estar apagado está apagado, que lo que tiene que estar encendido está encendido y que lo que está operando está funcionando correctamente. Aquí dependemos mucho de un buen inspector, y no solamente de un buen inspector, de una buena guía de inspección. Yo peleo mucho cuando hago diagnóstico en la industria o cuando trabajo en el diseño de programas de lubricación. Yo peleo mucho por la educación del inspector y peleo mucho por el diseño de la tarea de inspección. Si yo le digo a un inspector, inspeccione el nivel de aceite, le tengo que decir algo más. ¿Qué tiene que buscar? Tiene que buscar el nivel de aceite, tiene que buscar el color del aceite, tiene que buscar la apariencia del aceite, tiene que buscar también contaminación, degradación, espuma, herrumbre. O sea, mientras más información le dé qué buscar, el inspector va a saber qué buscar. Mientras más guía y orientación le dé, mucho mejor va a ser su trabajo. Tenemos que ver que el equipo que está detenido también sea inspeccionado. Tenemos que verificar que no hay animales alrededor, que no hay vandalismo, que no están debajo de un chorro de agua, que no está saliendo algo que lo pueda afectar al equipo. Hay que buscar cómo se protege, hay que verificar que el sistema esté hermético. Vamos, todas las recomendaciones que hablamos con el tema de la hibernación tienen que ser inspeccionadas durante el paro. Muchos de ellos habrá que hacerles la rotación, a muchos de ellos habrá que hacerles inspecciones, habrá que hacerles algunos ajustes. Bueno, eso tiene que estar relacionado en un procedimiento, en un protocolo por escrito que defina cuáles son nuestras inspecciones durante el tiempo de paro. Ahora, háganlo con una lista de verificación. Primero, súper importante, yo no puedo hablar aquí específicamente de los protocolos de seguridad de su planta, pero apliquen primero el protocolo de seguridad personal. Cuídense, manténganse protegidos en lo más posible durante esta contingencia, hagan caso de las recomendaciones. Ya saben, aquí no les vamos a dar la clase de lávense las manos y pónganse alcohol, eso ya lo tienen ustedes bien aprendido. Entonces, sigan ese procedimiento, el procedimiento que les dicte la planta en lo que tiene que ver con seguridad. Eviten riesgos a la maquinaria, eviten riesgos a las personas, a ustedes y a las personas que trabajan con ustedes. Eliminen todos los condensados de aire comprimido que haya en el sistema de aire, precisamente para evitar que la humedad vaya a ingresar a las máquinas. Denle servicio a los filtros reguladores lubricadores y, por supuesto, asegúrense que los sistemas están en estado de cero energías. Quiere decir despresurizado, desenergizado, y que no tenemos ningún riesgo para el momento de comenzar. Esta es mi lista de cuidados. Es una lista que me protege a mí, que protege a la máquina, y protege a mis compañeros. Y de ahí nos vamos específicamente a ver por diferentes tipos de sistemas. Vamos a hacer las inspecciones del sistema de lubricación. Si tenemos sistemas centralizados de lubricación, como los que utilizamos en los molinos, utilizamos en las cintas, en las correas, en las bandas transportadoras o en algún otro sistema particular de la planta, tenemos que verificar que este sistema de lubricación, bueno, primero, encendido, y aunque suene raro, hay que verificar que tiene lubricante, que tiene suficiente lubricante para trabajar los siguientes días. A lo mejor hay que hacer un relleno, una reposición, hay que verificar que la bomba funcione, hay que verificar que tenga la calibración y la programación necesaria. Vamos a tener que asegurarnos de que no se borró el setting anterior, asegurarnos que estamos colocando el correcto, verificar que tengamos aire comprimido, que tengamos la bomba en buen funcionamiento, que tengamos el sistema programable o la programación acorde a lo que necesitamos. Y en los lubricadores de un solo punto, que tengan lubricante.
que estén encendidos y que estén programados. Son las 3 recomendaciones fundamentales. Los lubricadores de un solo punto son extraordinarias herramientas para la lubricación cuando queremos una cantidad precisa de lubricación en un cierto tiempo. Pero son nuestro peor enemigo si los dejamos trabajar desatendidos y cuando el técnico en lubricación no toma la responsabilidad de verificar su funcionamiento. Entonces, en este tipo de equipos es muy importante que hagamos justamente ese cuidado, que estemos preparados para identificar cómo se encuentran y que estén funcionando. Si hay lubricadores de un solo punto que están al final de su vida o que la batería está a punto de agotarse, hagamos de una vez ese servicio, cambiemos lo que tengamos que cambiar para que arranquemos sin necesidad de parar la máquina posteriormente para hacer un servicio y mantenimiento posterior. En las mirillas, en el nivel de aceite, nuestra recomendación siempre ha sido buscar sistemas que tengan métodos de inspección no intrusivos, quiere decir que no tenga yo que abrir la máquina para verificar. Bueno, aquí en la mirilla yo tengo que buscar varias cosas. Tengo que verificar el nivel de aceite correcto. Pero sean buenos técnicos en lubricación, no sean un lubricador cualquiera. Sean un buen técnico en lubricación. Si le falta aceite, no le pongan aceite solamente. Primero asegúrense por dónde se fue el lubricante, a dónde salió, dónde está la fuga. Si le sobra aceite, no le saquen aceite nada más para dejarlo a nivel. Si le sobra aceite, por algún lugar entró algo. Entonces tienen que verificar. Asegúrense que ustedes conocen técnicamente el nivel de aceite correspondiente en sus depósitos. Hay máquinas que deberían tener 2 niveles de aceite. El nivel de aceite cuando la máquina está apagada, nivel de aceite cuando la máquina está encendida, sobre todo sistemas hidráulicos, donde si el pistón está extendido, obviamente el nivel de aceite es más bajo. Si el pistón está retraído, el sistema de aceite sube. Entonces tengo que entender cómo es el nivel de aceite y cuál debe ser el nivel de aceite en la condición en la que me encuentro. ¿Qué más voy a verificar? El color del aceite. El color del aceite dice todo. Un aceite que se mantiene como estaba cuando llegó, por eso tenemos que tener esa referencia, cuando se mantiene como llegó, entonces significa que el aceite está en buenas condiciones, que sea transparente, brillante. Un aceite que está en buenas condiciones brilla, refleja la luz. Un aceite cuando se empieza a degradar pierde brillo, se pone opaco, se pone turbio. Piensen ustedes en un aceite contaminado con agua, ¿cómo se ve? Aparte de que se ve lechoso, se ve un poco marrón, en realidad lo que pasa también es que pierde el reflejo de la luz. Eso es muy importante. La apariencia del lubricante nos va a decir la condición en la que se encuentra. Turbidez para identificar problemas de aire atrapado o para identificar problemas de contaminación con agua o con algunos productos. En algunas ocasiones podemos ver allí algunos especie de gel que se forma dentro del lubricante. Esa es una condición anormal, también hay que detectarla. Todo esto que estamos hablando es algo que el inspector tiene que tener en su lista, tiene que ver una lista. Señor, usted tiene que verificar esto, tiene que verificarlo así, esto tiene que estar en este lugar, tiene que estar en este color. Y además démosle a nuestro inspector la guía de qué tiene que hacer cuando localice una condición anormal. Si hay agua, el agua siempre va a estar. La mayoría de los lubricantes minerales, todos los lubricantes minerales, perdón, son más ligeros que el agua. Su densidad relativa siempre es menor que 1. Entonces, el agua se va a ir al fondo. Si el depósito tiene una forma de verificar el fondo del cárter, hagan una muestra, verifiquen, tomen una purga, lo que sea para identificar si tenemos agua. Si el agua ya está en el grado de emulsión, esa va a estar haciendo turbio el aceite. Verifiquen si hay espuma. Si después de 70 días de descanso de esa máquina, de ese lubricante, todavía tenemos espuma, nuestro aceite tiene problema. Y no es que haya perdido su capacidad antiespumante, no es culpa del lubricante, es culpa de una contaminación que hizo que ese lubricante perdiera las propiedades físicas de tensión interfacial, que son las que permiten al aire salir del lubricante. Entonces, esa condición ya nos dice algo anormal. Suspensiones, decía yo, eso que aparece como gel, como pequeños cambios de color internos en el lubricante, no son normales, pueden ser problemas de separación de aditivos, pueden ser problemas de contaminación, puede ser problema de formación de productos, de bacterias, incluso dentro del lubricante, o el paso de grasa al aceite lubricante. Herrumbre en este tipo de sistemas, como el que ustedes están viendo de
del visor de 3 dimensiones que tenemos aquí enfrente. El perno de arriba tiene un sensor para identificar si es que el aceite está ácido y entonces está provocando herrumbre. Y en el tapón de abajo lo que tenemos es un colector de partículas ferromagnéticas. También nos puede dar un indicador de lo que está ocurriendo, no solamente en el aceite, sino en la máquina. Si yo veo la imagen como la que tengo allí, seguramente la máquina que está dentro no está en las mejores condiciones. Entonces, pudiera ser un momento adecuado para hacer una inspección y verificar cómo estuvo nuestra lectura de vibraciones, cómo estuvo nuestra lectura de termografía en ese sistema para poder identificar si hay algo que podamos corregir en este momento. Nos pasamos a inspeccionar filtros y respiradores. Ahora vamos a la parte del control, primero la exclusión de la contaminación y después la remoción de los contaminantes. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante, un sistema de respiración de una máquina donde vemos el filtro con partículas de partículas y de secante, y al mismo tiempo un indicador de restricción de flujo, que es el que nos permite saber cuándo las partículas saturaron a la fase del filtro, la fase sólida, y el color del desecante nos indica cuando se ha agotado la capacidad del desecante para protegernos contra el ingreso de humedad. Bueno, abajo un conector rápido con tapón, el código LIS de identificación de lubricantes y una manguera que nos permite mantener el sistema completamente cerrado sin paso de contaminación. Un buen ejemplo de la administración. Aquí lo que vamos a verificar es, primero, los respiradores. ¿Qué color de desecante tienes? ¿Qué tan cerca estoy del final de la vida? ¿Cómo está la integridad? ¿No se ha golpeado, no se ha dañado? ¿Cómo se encuentra el nivel de restricción de aire para saber si la media filtrante de aire se encuentra saturada o no? Si solamente lo que ha pasado es que el desecante se ha saturado con agua, bueno, hay varios métodos para recuperarlo. Y acuérdense que estamos hablando de conceptos físicos, del equilibrio en los elementos. El agua siempre va a buscar un lugar más seco a donde ir. Si el aire se encuentra húmedo, entonces el desecante va a absorber esa humedad. Si no tuvimos la precaución de cerrar los tapones del desecante, entonces ese desecante va a seguir absorbiendo humedad del ambiente. Entonces, si el aire de afuera estuviera seco, entonces la humedad del desecante saldría y se iría al aire de afuera. Hay varias formas de recuperar los desecantes, a través de aire seco. Algunos otros elementos se pueden utilizar para tratar de regresarle a ese desecante un poco de su capacidad. Analicen cuál es la más conveniente para su planta y tomen las decisiones en función de la saturación del desecante y la saturación de la media filtrante de partículas sólidas. En el filtro de aceite es un poco más complicado porque como el indicador de la presión diferencial funciona solamente con la máquina operando, no vamos a poder identificar cuál es el nivel de saturación que tiene el filtro. Pero si tenemos una fecha de cuando el filtro fue instalado y sabemos en promedio cuál es el tiempo de vida de estos filtros, podemos tomar una decisión si lo dejamos o lo cambiamos. Es particularmente si esta máquina no tiene un sistema dúplex de filtración. Quiere decir que para cambiar el filtro hay que parar la máquina, entonces habrá que colocar mejor un filtro nuevo. Vamos a verificar que la válvula se encuentre en la posición correcta. Vamos a verificar la integridad, vamos a identificar los sellos, vamos a ver hermeticidad, vamos a verificar que no haya fugas, y entonces esas son las inspecciones que tenemos que hacer en la máquina. Bueno, recordémonos dónde estamos para que Fanny nos haga favor de cortar ¿qué tiempo llevamos? No sabemos cuál es el tiempo de la reunión. A ver, hay más. Bueno, verifiquemos nada más que después nos haga favor de cortar esa parte de la grabación y que no se nos pase. Ok. Dale clic en la lámina, por favor. Ok, perfecto.
Ahora, pasamos a la parte de inspecciones de los depósitos de lubricante, los tanques, ¿sí? Esos depósitos de aceite. Ahí tenemos un diagrama muy, muy sencillo de lo que pudieran ser los elementos en el tanque de aceite. Queremos que la tapa esté hermética. Todas las cubiertas tienen que estar completamente cerradas. Hay que verificar que no haya fugas en ningún lugar. Si vemos que lagrimea el aceite, ese es un momento de identificar la fuga. Nos vamos a poder dar cuenta, esas fugas son difíciles de reparar cuando la máquina ya está funcionando. Hagamos lo que tengamos que hacer en este momento para reparar la fuga. Hay que ver que todas las válvulas están en posición correcta, el retorno del aceite, la bomba de la línea de succión, el agua de enfriamiento del sistema de refrigeración, los sistemas de enfriamiento por aire, todo tiene que estar verificado que está en su posición correcta. Vamos a verificar los tapones magnéticos. Es una muy buena oportunidad para tomar inspecciones que generalmente no haríamos cuando la máquina está operando. En este momento tenemos todo el aceite asentado, 70 días de aceite sin movimiento, nos van a dar la oportunidad de inspeccionar ese fondo del tanque. Recuerden siempre, el fondo del tanque tiene que tener aceite. No tiene que tener agua, no tiene que tener herrumbre, no tiene que tener lodo, no tiene que tener barniz, no tiene que tener nada. Si algo de eso está ocurriendo es porque tenemos una condición anormal. Aprendamos eso con los conceptos de lo que debe ser de la lubricación. El estado óptimo de referencia es que el lubricante esté limpio, seco y fresco cuando entra a la máquina y cuando está dentro de la máquina. Cualquier cosa que lo separe de ese estado óptimo de referencia es una condición anormal. Ese es el trabajo de los técnicos en lubricación. Hay que verificar en el tanque si es que hay corrosión y herrumbre, si tienen forma de mirar hacia el interior del tanque, la parte del espacio superior, en la parte de arriba, en el techo, digamos, del tanque, ese tanque no debería tener nada, no debería tener agua, no debería tener herrumbre, no debería tener corrosión, debería estar completamente limpio. Eso nos indicaría una condición normal. Toda la información que vayan colectando de esto deberán registrarla, deberán anotarla para poder entonces en conjunto de toda esa información tomar una decisión correcta de qué hacer con ese lubricante. Si lo van a mantener, lo van a filtrar, lo van a secar o lo van a dejar funcionando. Hay que verificar todo lo que tiene que ver con herrumbre, condensados, con humedad en el fondo y en la parte superior del tanque. Entonces, esa inspección es muy importante. Verifiquen que tengamos el motor engrasado, que tengamos la bomba en condiciones, que los sensores de presión estén adecuados, que el sistema de enfriamiento y refrigeración tenga el paso del agua, todo lo que representa para que ese depósito de lubricante pueda funcionar. Marisol, dale clic. Inspecciones en la parte de los puntos de engrase. ¿Sí? Ahí lo que necesitamos hacer es, primero, verificar nuestras graseras. ¿Sí? La imagen es muy clara. Tengo una grasera que falta y tengo dos graseras sucias. Bueno, la grasera que falta, que hay que colocarla primero verificando que ese lugar tiene que llevar grasa, o sea, que hay una manguera, que hay un elemento del otro lado que va a conducir. En la fotografía de abajo lo que estamos viendo particularmente que es una evidencia de que ese lubricante está sobreengrasado, pero además de sobreengrasado tenemos una cantidad enorme de grasa llena de contaminación. Hay que limpiar ese rodamiento, hay que sacar todo exceso de grasa, hay que verificar por dónde está entrando tanta grasa y por qué tenemos tal exceso de grasa para entonces corregir y verificar. Les voy a hacer una pregunta. A ver, veamos. Yo seguramente que ustedes han visto muchas veces en su grasera, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí de una grasera, ¿verdad? Esta es la parte del interior de la grasera. Seguramente ustedes han visto que esta grasera de repente tiene un poco de grasa saliendo así, ¿ok? Bueno, esta grasa que ustedes ven saliendo así es un indicador muy importante de un proceso de daño de la grasera. Eso les voy a explicar cómo funciona la grasera. Aquí adentro, ¿qué tenemos? Tenemos una esfera, ¿sí? Y debajo de la esfera tenemos un resorte. Este resorte lo que hace es empuja la esfera
y la esfera lo que logra es entonces hacer un sello contra la parte superior de la estructura de la grasera. Es un sistema muy sencillo, inventado hace cerca de 90 años por el señor Oscar Serk, y todavía se conserva el funcionamiento porque es muy fácil, no tiene ningún problema su operación. Ahora, cuando vemos la grasa salir en la parte superior, lo que significa es que esta esfera no está haciendo sello correcto. Y eso ocurre porque por lo general vamos a tener una partícula en esta parte obstruyendo, lo que ocasiona que entonces la esfera se quede acá abajo. Por mucho que tenga fuerza el resorte no alcanza a cerrar y entonces la grasa viene. Si tengo un exceso de presión adentro, la grasa va a pasar por los lados del sello entre la esfera y el cuerpo de la grasera y va a salir. Si ustedes se encuentran esta condición en su máquina, lo que tienen que hacer es quitar la grasera y poner una grasera nueva. Porque si ustedes aplican grasa en esta grasera, lo que va a ocurrir es que esta partícula que nosotros tenemos aquí, esta partícula la van a llevar al interior y esta partícula va a dañar al rodamiento. Cosas tan sencillas como estas las aprendemos en las técnicas de inspección. Es sentido común, es entender cómo funciona la grasera y entender cómo tenemos que actuar cuando encontremos una situación de estas. Hagan el esfuerzo de entrenar adecuadamente a sus técnicos. Los técnicos en lubricación son valiosos elementos en el tema de la inspección para confiabilidad, entonces es importante que sean bien preparados. La contaminación de la grasa, como vemos en la parte de abajo, es importante. Si vemos grasas contaminadas, hay que limpiar y hay que remover, hay que verificar ese exceso, decíamos, de dónde ha llegado. Hay que verificar cómo está la condición de la grasa en el rodamiento. 70 días de una grasa sin moverse. La fuerza de gravedad hace su tarea. Y entonces, si la grasa ha estado trabajando por un tiempo importante y ya tiene un proceso de degradación mecánica, o tiene un proceso de separación por sangrado, entonces vamos a ver escurrir aceite. Separación del aceite y la grasa se llama sangrada. Verifiquemos esa condición de la grasa. La mayoría de los casos vamos a necesitar reponerle grasa a ese rodamiento. Aprovechamos para limpiar, engrasamos el rodamiento. Acuérdense que la mejor forma de engrasar un rodamiento es con la máquina en funcionamiento. Aquí no tenemos máquina en funcionamiento. Ustedes tendrán que decidir si engrasan la máquina antes de que empiece a funcionar o una vez que empieza a funcionar le empiezan a engrasar los equipos. Mi recomendación es hagan las dos cosas. Pongan un poco de grasa en el rodamiento al momento de iniciar y después verifiquen por medio de herramientas de mantenimiento basado en condición, medición de la película lubricante a través de ultrasonido, o si tienen alguna otra herramienta, de preferencia ultrasonido, ahí podrían ustedes estar en condiciones de verificar este funcionamiento. Entonces, tomen su decisión correcta para asegurarse que la grasa esté en buen lugar. Verifiquen todas las extensiones, verifiquen todas las purgas, verifiquen todas las líneas de lubricación para identificar qué está pasando. Quiten el tapón de purga en los rodamientos y en los equipos que tengan tapón de purga. Dejen salir esa grasa que pudiera estar ahí acumulada. Inspeccionen si es que sale grasa líquida, entonces pudiéramos tener entonces la necesidad de engrasar otra vez porque la grasa está en una degradación y está separando el aceite. ¿Sí? Reengrasen cuando tengan, de acuerdo con el criterio y de acuerdo con la inspección de lo que hablamos, verifiquen que arrancan su máquina con la cantidad correcta de grasa. Por favor, no sobreengrasen. Si ustedes sobreengrasan un rodamiento, le ponen exceso, aquí en lubricación no funciona el concepto de más vale que sobre que falte. Tiene que haber la cantidad exacta, ideal, óptima. Si le ponemos demasiada grasa, vamos a dañar la máquina, vamos a dañar los sellos, vamos a lo mejor a pasarle grasa a los devanados del motor. Háganlo todo con la precisión necesaria, con las herramientas necesarias y con el criterio propio de lo que es el cálculo de la frecuencia y la cantidad en el engrase de su maquinaria. Vamos a la parte de la lubricación. Una sala de lubricación que, como decimos, es el lugar ideal para donde vive el lubricante, donde trabaja el técnico en lubricación. Tiene que ser un lugar limpio, ordenado. 70 días
¿sí? Llenándose de polvo, hay que limpiar. Hay que verificar el nivel de aceite que tienen los contenedores. Si le falta aceite, hay que rellenar. Es un buen momento para hacerlo. Hay que verificar que los desecantes estuvieron funcionando correctamente, que los dispositivos de aplicación de lubricantes estén limpios, ordenados en su lugar. Si no los hemos lavado, es el momento de mantenerlos, de ponerlos en condiciones. Hay que limpiarlos, hay que revisar las tapas, hay que revisar las mangueras, hay que revisar los conectores, hay que colocar nuevamente las etiquetas de identificación en caso de que estén dañadas. Vamos, es una buena oportunidad para que todo esto arranque como si estuviéramos con planta nueva. Verifiquemos nuestras pistolas de engrasar, aprovechemos para ver que la cantidad que aplican todas las pistolas es similar dentro del rango de lo que esperamos por bombazo. Si hay pistolas que no están aplicando la cantidad que se requiere, retírenlas, reemplácenlas. Es mejor tener eso porque el instrumento con el que lubricamos tiene que darnos la precisión de la cantidad de grasa que queremos en cada rodamiento. Entonces, verifiquen, límpienlas, aprovechen para darles mantenimiento si es que la requieren. Vean los respiradores de los depósitos para saber si están en buenas condiciones, reemplacen los que sean necesarios, trabajen con la limpieza de toda el área, asegúrense que tienen todos los materiales de contención de derrames y de fugas, rellenen los que les hagan falta, verifiquen que tengamos nuestro depósito de aceite usado de una vez que esté vacío, que el tanque, el depósito de materiales contaminados con lubricantes también esté almacenado, limpio, perdón, que saquemos esos desperdicios que no se hayan quedado dentro del área de lubricación. Ese es uno de los lugares que tiene que ser vaciado todos los días porque es una fuente de posible incendio. Un material sólido, que además está contaminado con lubricante, tiene un riesgo de ser más flamable de lo que esperamos. El contenedor de desperdicios, como mencionamos, verifiquen sus extintores, las fechas de caducidad, que estén en buenas condiciones, que estén en su lugar. A veces la gente se los lleva, los remueve por alguna situación, o incluso verificar que los sensores, las alarmas contra incendio, estén con suficiente energía, que tengan baterías, que tengan todo lo necesario para que este sistema no nos vaya a fallar en el momento de una contingencia. Entonces, verifiquemos, démosle mantenimiento a toda esa información. Ahora, habrá máquinas en las que necesitemos hacer análisis de lubricante. ¿Qué pruebas? ¿De dónde hacerlas? ¿Sí? ¿Dónde tomar la muestra? Entonces, pensemos justamente en ese concepto. ¿Cuándo vamos a necesitar analizar nuestro lubricante? ¿En dónde vamos a hacer la toma de la muestra? Vamos a verificar qué pruebas de campo podemos hacer para que la condición del lubricante y la condición de la máquina sean correctas. Vamos a si ustedes tienen la posibilidad de tener contadores de partículas y tienen la posibilidad de tener planchas calientes, verificadores de viscosidad, membranas, portamembranas, microscopio, más capaces van a estar de tener la certeza de que los modos de falla no están. Es tan importante el concepto del análisis de aceite que justamente uno de estos webinars está enfocado en cómo aprovechar la herramienta de la monitorización de la condición de las máquinas a través del análisis de aceite para poder mejorar la visibilidad de lo que tenemos en nuestro proceso de lubricación, pero también en la condición de las máquinas. ¿Dónde vamos a hacer análisis de aceite? Bueno, cuando hayamos identificado alguna pequeña modificación, alguna pequeña variación en las condiciones normales de nuestra máquina. Entonces, habrá que tomar una muestra. Si es una muestra cuando la máquina está detenida, vamos a buscar localizar contaminación. Si es una muestra que queremos identificar también la condición, no solamente del lubricante, sino también de la máquina tendrá que estar en operación para poder tomar la muestra. Entonces, entre las dos pruebas de laboratorio que se van y las pruebas de campo que podamos hacer, identifiquemos cuáles son los modos de falla que queremos localizar. Si yo quiero localizar una mezcla de lubricantes, bueno, hagamos entonces una prueba de viscosidad, hagamos una prueba de FTIR, hagamos una prueba de
condición de los aditivos. Entonces vamos a identificar si tenemos alguna mezcla de lubricantes o no. Siempre la selección de la prueba es lo más importante que tenemos que hacer. Bueno, aquí para concluir en el concepto de lo que es la presentación, recuerden siempre prepararse para una contingencia, tener un plan de emergencia siempre va a ser mucho mejor para nosotros. Entonces, preparen su paro, preparen la información, tengan un protocolo, tengan el concepto de hibernación desarrollado, desarrollen sus procedimientos, que todas las cosas se hagan siempre de la misma manera. Uno de los elementos más importantes que tenemos para la sostenibilidad de los procesos, cuando hablamos de gestión de activos, hablamos de un sistema completo que me permita mantener la confiabilidad de mis equipos dentro de un plazo largo, quiere decir que sea sostenible. Solamente para hacer sostenible la cosa tenemos que trabajar con procedimientos, que todas las personas hagan las cosas de la misma manera, que hagan las cosas siempre igual. Si yo tengo 5 técnicos en lubricación y los pido que hagan una tarea de lubricación, los 5 tienen que hacerla de la misma forma. Esa es una manera en la que vamos a asegurar tener sostenibilidad en nuestro proceso. Hay que hacer inspecciones durante el paro, tienen que estar reguladas, tienen que estar en una lista verificable, tiene que haber una instrucción de qué inspeccionar, cómo inspeccionarlo y cómo reportar. Eso es fundamental para el proceso de la conservación de la máquina. Hay que hacer inspecciones previas antes de arrancar nuestra máquina para asegurarnos que las condiciones del lubricante de la máquina se encuentran en condiciones de operar y que no vamos a tener una sorpresa que nos haga incrementar esa probabilidad de falla en la etapa temprana, lo que llamamos la mortalidad infantil. Inspeccionemos nuestra sala de lubricación, inspeccionemos nuestros lubricantes nuevos, inspeccionemos todos los dispositivos que tenemos a nuestro alcance para hacer las tareas de lubricación, trabajemos en lo que es la estrategia de análisis de aceite. Análisis de aceite e inspecciones son la misma, ¿sí? Además que las inspecciones se hacen sin instrumentos, se hacen con el razonamiento y con las habilidades y los conocimientos de los técnicos, mientras que el análisis de aceite lo hacemos donde la sensibilidad de nuestros sentidos y nuestro raciocinio ya no alcanza a ver. Buscamos partículas más pequeñas, cantidades más pequeñas de humedad, buscamos la parte molecular del lubricante, la contaminación que está fuera de nuestro alcance. Entonces, establezcamos correctamente nuestra estrategia. Documentemos todos los hallazgos de esta inspección. Registremos toda la información que tenemos de lo que encontramos. Encontramos un sobreengrase, encontramos una máquina con condensación, encontramos una máquina con fuga de refrigerante, encontramos una máquina sobreengrasada, encontramos un sistema de lubricación encendido cuando tenía que estar apagado. Toda esa documentación nos ayuda a prepararnos mejor. Nos ayuda a tener mejores procedimientos y protocolos para desarrollar nuestra estrategia de rearranque de una manera convencida. Una vez que tenemos todo esto verificado, que estamos seguros de que estamos en una condición segura para nuestra persona, que tenemos la posibilidad de entrar a la máquina, que hicimos las verificaciones de los equipos, que tenemos todo documentado, bueno, pues adelante, vámonos a trabajar. Ese es el momento en el cual estamos todos esperando que las máquinas regresen a la operación, que tengamos nuestras máquinas funcionando y que esa curva de la mortalidad infantil la hayamos podido disminuir, la hayamos podido aplanar y que tengamos una operación continua, una operación sostenible dentro de los siguientes meses. Yo les agradezco muchísimo su participación. Vamos a dar paso a comentarios de nuestros colegas de Móvil, agradeciéndoles, por supuesto, la confianza en invitarnos para esta serie de webinars. Y, por supuesto, recordarles que tendremos en esta serie de webinars, la próxima semana estaremos hablando de lo que tiene que ver con la importancia y el impacto de la lubricación en los indicadores de operación y mantenimiento. Cómo la tarea de lubricación puede llegar a afectar a los indicadores de mantenimiento, a los indicadores de confiabilidad y finalmente cómo estos se alinean con los objetivos de la gestión de activos. Esa es la conferencia que tenemos, el webinar de la semana próxima, el martes 2 de junio a las 10 de la mañana, hora de Perú, hora de México, hora de Colombia, a las 11 de la mañana Chile, Bolivia, por poner un ejemplo, 12 del día Brasil, Argentina, Uruguay.
Los esperamos con mucho gusto por acá. Les agradecemos su participación y por supuesto vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, háganlas en el chat y de allí estaremos seleccionando las preguntas para ponerle orden y daremos respuesta a ellas con mucho gusto. Mi nombre es Gerardo Trujillo, ahí están los datos de contacto para el que tenga la necesidad de ponerse en contacto conmigo, mi correo electrónico gtrujillo@noria.mx y nos vemos por aquí la próxima semana. Muchas gracias. ¿Dónde le pusiste en la página?